Este joven se vio obligado a aceptar un matrimonio arreglado con una mujer de rostro velado. En su noche de bodas, se llevó una gran sorpresa al descubrir la verdadera identidad de su esposa. Alejandro estaba sentado en un sillón de la sala de estar de la casa de sus padres en Cusco, con la mirada perdida en la taza de mate de coca que se enfriaba entre sus manos. Sus ojos, fijos en el exterior, atravesaban la ventana y se posaban en un bosquecillo de eucaliptos en el patio delantero, cuyas hojas se mecían suavemente con la brisa del atardecer. En realidad, no estaba viendo los árboles. Su mente estaba demasiado ocupada reviviendo la conversación que acababa de tener lugar en esa misma habitación. «Ya hemos tomado una decisión, hijo», había dicho su madre, con un tono firme pero suave, como si intentara convencer a Alejandro de que aquella era la mejor opción para él. «Sofía es una buena chica, de una familia honorable del Valle Sagrado. Estamos seguros de que serás feliz con ella». Su padre, como de costumbre, permanecía en silencio en su mecedora, asintiendo en señal de acuerdo sin decir una palabra. Prefería que su esposa se encargara de las explicaciones. Sin embargo, su mirada penetrante transmitía un mensaje inequívoco: la decisión era final, no había lugar para objeciones. Alejandro exhaló un largo suspiro, tratando de contener la frustración que hervía en su pecho. Sabía que debería estar acostumbrado a que sus padres decidieran todo por él. Desde niño, le habían enseñado a respetar las tradiciones familiares, a anteponer el interés colectivo al deseo personal. Pero esta vez era diferente. No se trataba de elegir una carrera universitaria o su primer trabajo. Se trataba de su vida, de la persona con la que compartiría el resto de sus días. «Ni siquiera he hablado con ella de verdad», protestó Alejandro, su voz sonando monótona y distante, aunque por dentro se sentía al borde del abismo. «¿Cómo podéis decidir que debo casarme con alguien a quien apenas conozco?». Su madre esbozó una sonrisa paciente, la misma que ponía un maestro ante un alumno rebelde. «Precisamente por eso, Alejandro. Has estado demasiado ocupado con tus negocios en la ciudad. Es hora de que sientes cabeza. Además, esta unión es importante. La familia Quispe necesita nuestro apoyo, y nosotros necesitamos su influencia en el valle. Es un acuerdo que nos beneficia a todos». La palabra «acuerdo» resonó en la mente de Alejandro como un martillazo. ¿Cómo podía alguien enamorarse de una persona a la que apenas había visto? En los últimos meses, solo se había encontrado con Sofía 2 veces, y ambas en reuniones formales organizadas por sus familias. En cada ocasión, ella había mantenido su rostro parcialmente oculto por una delicada yikya, un chal tradicional que llevaba sobre la cabeza y los hombros, y sus ojos bajos. Para Alejandro, era una silueta, un misterio. Nunca había oído su voz con claridad, y mucho menos había visto la expresión de su rostro. «No se trata de si me gusta o no, mamá», dijo Alejandro, su voz más calmada pero firme. «Se trata de mi libertad. Quiero elegir con quién pasar mi vida». «La libertad es un concepto complejo, hijo», respondió su padre, hablando por primera vez. Su voz era grave y resonante. «A veces, nuestra felicidad depende de decisiones que no entendemos en el momento. A veces, tenemos que confiar en que las personas que nos aman saben lo que es mejor para nosotros». Alejandro no respondió. Inclinó la cabeza, sintiéndose atrapado entre el respeto por sus padres y su deseo de vivir a su manera. Sabía que no podía oponerse a su decisión. Sus padres no eran de los que se dejaban convencer fácilmente. Habían tomado una decisión, y él debía aceptarla. Unos días más tarde, Alejandro se encontraba de pie frente al espejo de su habitación, vestido con un elegante traje de lana de alpaca de color oscuro. Hoy era el día de su boda. Se observó a sí mismo, intentando convencerse de que todo saldría bien. «Es solo una boda», se dijo en voz baja. «Puedo sobrellevarlo». Pero su reflejo no parecía convencido. Sus ojos mostraban una profunda ansiedad. ¿Quién era realmente la mujer que se ocultaba tras ese velo de misterio? Y, lo que era más importante, ¿podría él aceptar una vida que le había sido impuesta? Con paso pesado, Alejandro salió de su habitación y se dirigió a la iglesia. Sus familias ya estaban reunidas, la ceremonia estaba a punto de comenzar. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. El paisaje era de una belleza sobrecogedora, pero el corazón de Alejandro estaba lleno de una oscuridad tan profunda como la noche que se avecinaba. Caminó hacia el altar, donde Sofía ya lo esperaba. La mujer estaba de pie con una elegancia serena,
su cuerpo envuelto en un vestido de novia blanco que incorporaba intrincados textiles andinos, una obra de arte simple pero sofisticada. Su rostro estaba cubierto por una delicada mantilla de encaje, manteniendo el misterio hasta el último momento. Cuando Alejandro se paró a su lado, pudo sentir un ligero temblor en las manos de ella. Se preguntó si ella también sentiría el mismo miedo y la misma incertidumbre que él. Pero no tuvo tiempo de reflexionar más. La ceremonia comenzó, y en cuestión de minutos, se convirtió oficialmente en el esposo de Sofía. Esa noche, el aire en la habitación nupcial era denso y silencioso. Alejandro estaba sentado al borde de la gran cama, cubierta con sábanas de seda blanca, sus ojos fijos en Sofía, que permanecía de pie junto a la ventana. Todavía llevaba su vestido de novia, y la mantilla seguía cubriendo su rostro. La luz de la luna, que se filtraba a través de las cortinas, dibujaba una suave silueta de su cuerpo, pero para Alejandro, su presencia seguía siendo un enigma sin resolver. No tienes por qué tener miedo, dijo Sofía finalmente. Su voz, suave pero firme, rompió el silencio que envolvía a la habitación. Sé que todo esto puede ser difícil para ti. Alejandro levantó la vista, observando la silueta de Sofía con una mezcla de curiosidad y frustración. No tengo miedo, respondió secamente. Es solo que siento que somos dos extraños. Sofía no respondió. Permaneció en silencio por un momento. Luego, suspiró suavemente y se acercó a él. Sus manos se levantaron lentamente hacia el velo. Sé que probablemente me odias por esto, dijo en voz baja, su voz sonando más frágil que antes. Quiero que veas mi rostro, para que sepas que no soy una extraña. Alejandro contuvo la respiración mientras Sofía, lentamente, se quitaba el velo. La luz de la luna iluminó su rostro, y por un instante, el mundo de Alejandro se detuvo. Era el rostro más hermoso que jamás había visto. Tenía la piel morena, pómulos altos y unos ojos oscuros y profundos que parecían contener galaxias enteras. Tú, susurró Alejandro, sin aliento. ¿Por qué te escondes? Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Sofía. Hay cosas que no entiendes, Alejandro, dijo ella, su voz apenas un susurro. Cosas sobre mi familia, sobre el peligro que nos rodea. El velo es una protección. La confusión de Alejandro se convirtió en una creciente sospecha. ¿Qué clase de peligro? ¿Y por qué sentía que ella seguía ocultando algo mucho más grande? Esa noche, aunque compartieron la misma cama, una distancia invisible los separaba, un muro de secretos que Sofía había construido deliberadamente entre ellos. Sea lo que sea, tienes que decírmelo, insistió él. Ahora estamos casados, Sofía. ¿Cómo podemos construir una relación si me ocultas cosas? Sofía levantó la barbilla, y en sus ojos apareció un destello de una determinación casi feroz. Te lo contaré algún día, dijo con un tono firme. Pero ahora, necesito tiempo. Y necesito que confíes en mí. Alejandro guardó silencio. Quería gritar, exigir respuestas, pero algo en la mirada de Sofía, una especie de promesa silenciosa y una vulnerabilidad oculta, lo detuvo. No sabía si podría amarla por completo, pero había algo profundo detrás de esos ojos que lo intrigaba. De acuerdo, dijo finalmente, su voz sonando resignada pero resuelta. Esperaré. Pero espero que de verdad tengas la intención de decírmelo. Ella asintió, y en sus ojos apareció un atisbo de gratitud. Lo haré, prometió. Cuando sea el momento adecuado. Las semanas siguientes a la boda estuvieron llenas de una tensión palpable. Alejandro intentó varias veces iniciar una conversación sobre el pasado de Sofía, sobre las razones de su reclusión, pero cada vez que lo hacía, la conversación terminaba abruptamente o era desviada hacia otro tema. Había algo que Sofía ocultaba, y Alejandro sentía que ese secreto era la clave para entender quién era realmente su esposa. Una tarde, mientras Sofía asistía a una reunión comunitaria en la plaza del pueblo, Alejandro decidió investigar por su cuenta. Sabía que no estaba bien, pero su curiosidad había superado los límites de su paciencia. Con cuidado, abrió el cajón de la cómoda de Sofía, buscando cualquier pista que pudiera darle respuestas. En un rincón del cajón, encontró un viejo álbum de fotos que parecía no haber sido abierto en mucho tiempo. Al abrirlo, se sorprendió al ver varias fotografías de Sofía junto a un hombre de mediana edad que parecía ser muy respetado. El hombre llevaba un poncho tradicional y su rostro reflejaba carisma y sabiduría. A su lado, había también fotos de una gran familia que parecía feliz. Pero algo era extraño. Varias fotos estaban rasgadas por la mitad,
como si alguien hubiera intentado eliminar deliberadamente a una persona de la imagen. Alejandro continuó pasando las páginas del álbum hasta que encontró una vieja carta metida entre ellas. La carta estaba escrita con tinta negra que ya se había desvanecido, pero su contenido aún era legible. Lo que leyó le heló la sangre. Su familia ha cometido un grave pecado al proteger a quienes no merecen protección. Si no dejan de interferir en nuestros asuntos, tomaremos medidas drásticas. No dudaremos en usar cualquier medio para proteger nuestros intereses. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. La amenaza estaba dirigida a la familia de Sofía, y no parecía un simple conflicto vecinal. Empezó a darse cuenta de que había algo mucho más grande detrás del misterio de su esposa. Tras varios días buscando información, Alejandro logró encontrar algunos artículos en blogs de noticias independientes sobre la familia de Sofía, los Quispe. Resultó que su padre, el señor Quispe, no era solo un líder comunitario, sino un activista muy conocido, un defensor de las tierras indígenas contra la explotación de las empresas mineras ilegales. Era un protector de su comunidad, alguien que siempre estaba en primera línea para defender los derechos de los más débiles. Sin embargo, su popularidad y dedicación también le habían granjeado muchos enemigos, especialmente de un cartel minero que se sentía amenazado por su influencia. Los artículos también mencionaban que la familia Quispe había sido objeto de difamaciones y amenazas físicas. Hacía unos años, su casa había sido atacada con cócteles Molotov, aunque afortunadamente nadie resultó herido. Desde entonces, la familia había decidido aumentar su seguridad, incluyendo la petición a Sofía de que mantuviera un perfil bajo y evitara ser reconocida por quienes querían hacerles daño. Sin embargo, había algo que intrigaba aún más a Alejandro. Los artículos solo mencionaban amenazas generales, pero no daban detalles específicos sobre quiénes eran los autores o cuáles eran sus motivos exactos. Parecía que había algo más grande que aún no se había revelado, algo de lo que la propia Sofía se resistía a hablar. Una noche, mientras Sofía dormía, Alejandro decidió que no podía más. Se acercó suavemente a su lado de la cama y la despertó. Sofía, la llamó en voz baja. Sé que estás despierta. Sofía se incorporó lentamente. ¿Estás bien? ¿Qué pasa?, preguntó, su voz aún somnolienta. Sé que me ocultas algo, dijo Alejandro, su voz firme. He leído las cartas. Y también he encontrado los artículos sobre tu familia. Sé que hay amenazas contra vosotros, pero estoy seguro de que hay más. Sofía lo miró con una expresión indescifrable. Había miedo en sus ojos, pero también una valentía inquebrantable en su mirada. Sabía que lo descubrirías tarde o temprano, dijo en voz baja. Pero espero que entiendas que si no te lo he contado, ha sido para protegerte. ¿Protegerme de qué?, preguntó Alejandro, su voz llena de frustración. Ya estoy casado contigo. Ya soy parte de esto. No puedo seguir viviendo en la incertidumbre. Sofía suspiró profundamente. Está bien, dijo. Te lo contaré. Pero por favor, no me presiones. Esto es muy difícil para mí. Alejandro asintió, su corazón latiendo con fuerza, lleno de una curiosidad insaciable. Sabía que Sofía estaba tratando de protegerlo, pero también sabía que este secreto definía quién era realmente su esposa. Te escucho, dijo, preparándose para lo que fuera a venir. Sofía lo miró con los ojos llenos de una seriedad que lo estremeció. Mi familia no solo es objetivo de amenazas de un cartel minero, Alejandro. Estamos involucrados en un conflicto mucho más grande. Mi padre, él es alguien que a menudo tiene que tomar decisiones difíciles para proteger a nuestra comunidad. Y por eso, hay mucha gente poderosa que lo odia. Alejandro sintió un peso en el pecho. Empezó a comprender que Sofía no era solo una chica normal atrapada en un conflicto familiar. Era parte de algo mucho más grande, algo que podría poner en peligro sus vidas. ¿Quiénes son?, preguntó, sabiendo que no podía culpar a Sofía por todo esto. Solo podía intentar comprender y apoyarla, aunque sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil. Unas semanas después de esa conversación a medianoche, la relación entre Alejandro y Sofía comenzó a mostrar signos de mejora. Aunque todavía existía una tensión latente, Alejandro sentía que empezaba a entenderla mejor. Intentaba no forzar las preguntas sobre su pasado, a pesar de que la curiosidad seguía carcomiendo sus pensamientos. Sin embargo, una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su estudio en casa, oyó algo que lo dejó helado. Sofía estaba hablando por teléfono con alguien. Su tono era bajo, pero lo suficientemente claro como para oírlo a través de la puerta entreabierta.
Ya le he contado una parte, decía Sofía, su voz teñida de ansiedad. Pero todavía no puedo contárselo todo. Me temo que no podrá soportarlo, sí, lo entiendo. Sé que el riesgo aumenta cada día. Pero necesito protegerlo. La sangre de Alejandro hirvió. Sabía que no debería escuchar una conversación privada, pero su deseo de saber era demasiado fuerte para ser ignorado. Permaneció inmóvil detrás de la puerta, tratando de captar más fragmentos. Tenemos que movernos rápido, continuó la voz al otro lado de la línea, que ahora podía oír débilmente. Han empezado a sospechar. Si no actuamos pronto, todo este plan fracasará. ¿Plan? ¿Quiénes serán ellos? Las preguntas daban vueltas en la cabeza de Alejandro. Se sentía como si estuviera viendo las piezas de un rompecabezas incompleto, pero la imagen general comenzaba a tomar forma en su mente. Después de que Sofía colgara, Alejandro decidió enfrentarla directamente. Salió de su estudio y la encontró sentada en el sofá de la sala, con el rostro tenso. ¿Con quién hablabas por teléfono?, preguntó sin rodeos. Sofía se sobresaltó, evidentemente sorprendida. Dudó un momento, buscando una excusa. Era mi hermano, Mateo. Solo hablábamos de asuntos familiares. No me mientas, Sofía, dijo Alejandro, su voz temblando de ira y dolor. Te oí. Oí hablar de un plan, de un riesgo. ¿Qué está pasando? ¿En qué estás metida? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Sabía que no podía seguir ocultándolo. Respiró hondo y luego empezó a hablar. No soy solo una víctima de las amenazas de un cartel, Alejandro. También soy parte de una red secreta que trabaja para proteger a nuestra comunidad del terror que imponen. Alejandro sintió como si el mundo se derrumbara a sus pies. No podía creer lo que acababa de oír. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. Mi padre no es solo un activista, continuó Sofía, su voz temblorosa pero firme. También es un informante clave para un grupo de periodistas de investigación. Ayuda a recopilar información sobre el cártel, sus operaciones, sus sobornos a las autoridades y yo también estoy involucrada en esta misión. Alejandro se sintió como si estuviera en un mal sueño. Todo aquello parecía irreal. ¿Así que eres una especie de espía?, preguntó incrédulo. Sofía asintió lentamente. Sí. Utilizo mi condición de mujer discreta y de perfil bajo para pasar desapercibida y obtener información. Sé que es peligroso, pero es mi forma de luchar, mi forma de proteger a los míos. Él la miró fijamente. Podía ver el miedo en sus ojos, pero también una fuerza y una determinación que nunca antes había visto. Sabía que Sofía no tenía malas intenciones. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó finalmente, su voz llena de rabia. ¿Por qué me dejaste vivir en esta incertidumbre? No podía, respondió Sofía, las lágrimas rodando por sus mejillas. Tenía miedo. Si te lo contaba, tú también estarías en peligro. No podía permitir que te hicieran daño por mi culpa. Alejandro no supo qué decir. Se sentía traicionado, pero al mismo tiempo, sentía una profunda admiración por la valentía de Sofía. Esta mujer había asumido un riesgo enorme para proteger a las personas que amaba, incluyéndolo a él. Necesito tiempo para pensar en todo esto, dijo Alejandro finalmente, su voz sonando agotada. No sé si puedo aceptar todo esto. Sofía asintió, sus ojos llenos de culpa. Lo entiendo, dijo en voz baja. Solo espero que algún día puedas perdonarme. Los días que siguieron a la gran revelación fueron como una tormenta incesante para Alejandro. Intentó seguir con su vida normal, pero sus pensamientos siempre volvían a esa conversación. Cada vez que miraba el rostro de Sofía, sentía una mezcla de emociones difíciles de explicar, ira, decepción, culpa e incluso un poco de respeto. Sin embargo, una cosa estaba clara para Alejandro, no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que Sofía. Sentía que su relación se había construido sobre una mentira, que Sofía lo había utilizado como tapadera para ocultar su verdadera identidad. Aunque sabía que sus intenciones eran nobles, la herida de la traición era demasiado profunda. Una mañana, mientras Sofía estaba fuera, Alejandro hizo sus maletas. Cuando ella regresó, lo encontró en la puerta, listo para irse. Sofía lo miró, sus ojos llenos de tristeza, pero no de sorpresa. Parecía que llevaba mucho tiempo sabiendo que esto ocurriría. Alejandro asintió, evitando su mirada. Necesito tiempo para estar solo,
dijo secamente. No puedo quedarme aquí. No ahora. Sofía no intentó detenerlo. Se quedó quieta, su cuerpo frágil pero firme. Lo entiendo, dijo en voz baja. Pero espero que sepas que todo lo que hice, lo hice para protegernos a los dos. Alejandro no respondió. Simplemente pasó a su lado, saliendo de la casa sin mirar atrás. Su corazón se sentía vacío, como si una parte de él se hubiera quedado allí, con Sofía. Varias semanas después, Alejandro estaba de vuelta en su apartamento de la ciudad. Intentaba reanudar su vida de antes, trabajando duro y pasando tiempo con sus amigos. Pero a pesar de sus esfuerzos, la sombra de aquella mujer siempre estaba presente en sus pensamientos. En las noches solitarias, Alejandro a menudo pensaba en ella. Se daba cuenta de que, a pesar de sus secretos, había algo en Sofía que lo atraía, una fuerza y una convicción que nunca había visto en nadie. Se dio cuenta de que se había enamorado de ella. Se sentía culpable por haberla abandonado. Sabía que la situación de su familia era peligrosa, y no podía negar que Sofía había hecho todo aquello con buenas intenciones. Sin embargo, lo que más le inquietaba era no haber sabido nada de ella desde que se fue. Ni una llamada, ni un mensaje. Al principio, pensó que le estaba dando espacio, pero a medida que pasaban los días, un mal presentimiento empezó a crecer en su interior. Una tarde, mientras estaba sentado en su café favorito, su teléfono sonó. Un número desconocido apareció en la pantalla. Con dudas, contestó. ¿Aló? Alejandro, soy yo, Mateo, dijo una voz al otro lado. Era el hermano de Sofía, con quien había hablado un par de veces. Estamos en serios problemas. El cartel descubrieron nuestras actividades. Han identificado a mi padre y a Sofía. Ella está escondida, pero no sé por cuánto tiempo podremos mantenerla a salvo. ¿Dónde está?, preguntó Alejandro, el pánico apoderándose de él. ¿Está bien? Por ahora, sí, respondió Mateo. Pero te necesitamos. Eres su esposo. Eres el único en quien podemos confiar para que la saques de aquí. Sin dudarlo un segundo, Alejandro se levantó y corrió hacia su coche. Con el corazón en un puño, condujo a toda velocidad hacia el Valle Sagrado, hacia la casa de la familia de Sofía, lleno de ansiedad y remordimiento. Cuando entró, se encontró con una escena de caos controlado. Mateo lo recibió en la puerta. Está en la habitación de atrás, dijo Mateo, señalando un pasillo. Pero tenemos que tener cuidado. Han empezado a moverse. Alejandro siguió a Mateo a toda prisa, con el corazón desbocado. Al entrar en la habitación, vio a Sofía sentada en un rincón, cubierta con una manta delgada. Su rostro estaba pálido y sus ojos cansados, pero seguían brillando con fuerza cuando lo vio. «Has vuelto», dijo Sofía en voz baja, una mezcla de sorpresa y alivio en su voz. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos frías entre las suyas. «Nunca debí irme», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Lo siento mucho, Sofía. Fui un cobarde». «No», lo interrumpió ella. «Yo debería habértelo contado todo desde el principio. Te puse en una situación imposible». «No tenemos tiempo para esto», interrumpió Mateo. «El cartel está planeando un gran envío de oro ilegal esta noche. Si podemos interceptar las pruebas, podemos acabar con ellos». Alejandro miró a Sofía. «¿Qué necesitas?» «Tengo información», dijo ella. «Un libro de contabilidad, rutas, nombres. Si podemos entregárselo a los periodistas adecuados, esto se acabará». «Yo puedo ayudar», dijo Alejandro con determinación. «Conozco gente en la ciudad, contactos que no están comprados. Podemos hacerlo». Esa noche, Alejandro y Sofía trabajaron junto a un pequeño equipo formado por Mateo y algunos miembros de confianza de la comunidad. Usando la información recopilada por Sofía, lograron interceptar a un mensajero y obtener las pruebas que necesitaban, un disco duro con toda la contabilidad del cartel. Tras horas de tensión y sigilo, finalmente lograron enviar la información a un consorcio de periodismo internacional. A la mañana siguiente, la noticia estalló. Las autoridades federales, forzadas por el escándalo mediático, intervinieron y arrestaron a los cabecillas del cartel. La amenaza contra la familia de Sofía había sido neutralizada. Cuando todo terminó, el señor Quispe se acercó a Alejandro, con el rostro lleno de gratitud. «Todo esto es gracias a ti, hijo». Alejandro sonrió levemente y apretó la mano de Sofía.
No solo gracias a mí, dijo. Ella es la persona más valiente que he conocido. Ha protegido a su familia, a su comunidad e incluso a mí. Yo solo he ayudado un poco. Sofía miró a Alejandro con los ojos llenos de amor. Me alegro de que hayas vuelto, le dijo en voz baja. No sé qué habría hecho sin ti a mi lado. Dos mundos, antes separados por el miedo y los secretos, se habían unido a través de la adversidad. Semanas más tarde, la calma había regresado al Valle Sagrado. Sentados bajo la sombra de un viejo árbol de molle en el patio de la casa, Alejandro dijo en voz baja, nunca pensé que este matrimonio arreglado me llevaría a una aventura así. Pero ahora no puedo imaginar mi vida sin ti. Sofía sonrió y apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. Yo tampoco puedo imaginar mi vida sin ti, susurró. Gracias por quedarte. Se quedaron en silencio, disfrutando de su compañía, una conexión forjada en el crisol del peligro. Bajo el cielo azul de los Andes, se dieron cuenta de que el amor verdadero no siempre llega